Bueno, oramos al Señor, le damos gracias por esta oportunidad de empezar las clases de libros poéticos, ¿sí? En el nombre de Jesús bendecimos este día, gracias Padre Celestial, porque vos estás con nosotros, porque nos das la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias Señor por esta clase, gracias por mis hermanos, porque yo sé que también hoy habrán estado trabajando ayer sirviéndote, siendo parte de la obra. Gracias, Señor, porque vos renovás nuestra fuerza, Señor, aún siendo el lunes el día que más cansados están los cristianos, Señor. Tú renuevas nuestra fe, nuestra esperanza, y te doy gracias por este esfuerzo que están haciendo, Señor mi Dios. Seguramente no entienden hasta dónde va a alcanzar este esfuerzo, Señor, hasta quiénes van a alcanzar con todo lo que aprendan. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar, ¿sí? Y lo vamos a hacer recordando que ya vimos el Pentateuco, libros históricos, ¿sí? Pentateuco con el pastor Sergio Greco, libros históricos con la pastora Vanessa, y lo que sigue a continuación es la lista. Yo les voy a poner las fechas de lo que se viene, ¿sí? Estas son las fechas. El 11 de agosto, el 18 de agosto, 25 y el 1. Miren, el 11 de agosto tenemos libros poéticos, 18 de agosto libros poéticos, 25 de agosto tenemos libros proféticos y el 1 de septiembre también. El 8 de septiembre, entre el 1 y el 8, vamos a hacer una evaluación general que ustedes van a trabajar con todos los materiales que tienen de lo acumulado de las clases, ¿sí? No es un examen vista, sino trabajada con lo que ustedes hicieron de tarea, ¿sí? Así que van a tener una semana y antes del 8 lo tienen que presentar porque ya después empieza una nueva materia que se llama liderazgo sano versus liderazgo tóxico. Así que les decimos para que ustedes puedan estar atentos y puedan estar presentes en todas estas clases. Muy interesantes, les vuelvo a repetir, hoy empezamos 11 de agosto con los libros poéticos. ¿Tiene la Biblia ahí? ¿Tiene la Biblia ahí? Vamos a estar viendo. Los libros poéticos tienen que ver con Job, Salmos, Proverbios, ¿sí? Eclesiastés y Cantares, ¿sí? Son 1, 2, 3, 4, 5 libros que vamos a estar viendo y vamos a estar analizando. Hoy específicamente vamos a estar con Job y Salmos, ¿sí? Altos libros, ¿sí? Muy, muy hermosos libros y vamos a ver cosas que nunca nos dimos cuenta y lo vamos a estar agregando a nuestros conocimientos, ¿sí? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, ¿ok? Todos esos. Vuelvo a repetirlos ahí. Después vamos a considerar que en los libros poéticos se expresan los sentimientos más profundos del ser humano en la vida, ¿sí? En donde nosotros tenemos más sentimientos profundos. Y en el tiempo que hay dolor, que hay gozo, en el amor en la pareja, en el tiempo de la esperanza o de la desesperanza, el sentimiento de justicia y de injusticia, la comunión con Dios o la difícil convivencia con el hombre. Todo eso son situaciones que vamos a estar viendo en Job, en Salmos, en Proverbios, ¿sí? En Cantar de los Cantares y en Eclesiastés. Entonces,
se manifiestan todas estas situaciones. Y en estos libros los vamos a ver, los vamos a observar y los vamos a estudiar. Vamos a seguir. Son conocidos los libros poéticos, también se los llaman libros sapiensales, porque contienen una amplia gama de enseñanzas que encierran profunda sabiduría, ¿sí? Específicamente, sapiensales se le dice porque son de sabiduría, ¿sí? La de Job demuestra sabiduría, la de Eclesiastés demuestra sabiduría y Proverbios, específicamente, esos tres son de sabiduría. Pero cuando hablamos de sabiduría, no es la persona inteligente. ¿Qué inteligente? ¿Cómo sabe? Hay personas inteligentes que son inmaduras, que son muy inmaduras. Yo conozco gente inteligente que dice, ay, sí, yo me lo sé todo. Y hacen pruebas y se sacan un 10 y es verdad que lo saben. Pero miren, una de las características del sabio es que no se manda la parte porque sabe, es la verdad. No se agranda, está, eh, no se está mostrando, no se muestra, eh, no muestra sus capacidades, sino que es humilde. El maduro es humilde, no se agranda porque es sabio, es muy humilde. Habla con conocimiento, pero no es una persona soberbia. Los libros poéticos hablan y tratan en muchos casos de gente madura en sabiduría, ya porque la vida le enseñó, aún de sus errores, ¿sí? Yo conozco gente que es anciana, que se equivocó mucho, pero ahora ya está en su plenitud de sabiduría. ¿Cómo saben? ¿Cómo te sentás? Porque hasta de lo malo te enseñan para que vos no lo hagas. Con sabiduría, ya son maduros, ¿sí? Y no te alientan a equivocarte, sino a cuidarte, a no errar. Dice, esto se evidencia particularmente, y anótenlo, en Job, Eclesiastés y Proverbios. Esos son los libros sapiensales, que están dentro de los poéticos, ¿sí? Todos son poéticos, no todos son sapiensales. Los sapiensales son como un subconjunto dentro de los libros poéticos, ¿sí? Hola Celeste, Dios te bendiga. Bendiciones, mamita, bendiciones, hermanita. Entonces, así les vuelvo a repetir, los libros poéticos también se los conoce por sapiensales, y Job, Eclesiastés y Proverbios son específicamente los de sabiduría. Los libros poéticos son de género literario. Vieron que si ustedes, hoy por hoy, yo les digo, les regalo un libro de poesías y ustedes van a pensar que tienen rimas, ¿sí? Que tienen sonidos, que coinciden las estrofas. Bueno, nada que ver con estos tiempos. Son de género literario, son poéticos porque hay mucha demostración de sentimientos. Usted en Mateo no ve sentimientos, en Génesis no ve sentimientos, ve historias, ¿sí? Acá hay sentimiento, en cada cosa que se escribe hay sentimientos, hay una reflexión sabia, ¿sí? Aún en medio del dolor, nosotros hoy vamos a ver un Job que en medio del dolor dice cosas muy sabias o se pregunta cosas que tienen coherencia en la situación que él está viviendo. Entonces los libros poéticos no tienen rimas, no fueron escritas como en estos tiempos, pero son expresiones muy profundas de sentimientos y emociones. Los salmos sí son canciones en general, son canciones, se pueden cantar, ¿sí? Hay muchas canciones que aparecen en los salmos porque en un momento se consideran como himnarios, ¿sí? Vamos a arrancar con Job, ¿sí? Te invito a buscar el libro de Job. Yo le voy a preguntar a algunos algo y me tienen que contestar, ¿eh? Así lo hacemos bien dinámico. Isabel, ¿qué sabes de Job?
¿Qué sabes de Job? De Job sé que Satanás le pidió al Señor de que le mande cosas para que pruebe si aún así lo amaba. Ujú. Bien, gracias por tu información, me gustó. Felicitas, ¿qué sabes de Job? Agregando a lo que dijo Isabel, ¿qué sabes de Job? Job era un hombre que amaba a Dios, que dependía absolutamente de Dios y como Dios lo bendecía por eso, fue que Satanás pidió a ver si en las faltas o en las enfermedades también iba a seguir amándolo y obedeciéndolo, hasta que perdió todo, toda su familia, y aún así Job siguió obedeciéndolo y lo amaba a Dios, y bueno, así fue que consiguió que restaurara todo tanto todo lo que era económico como una familia. Felicitas, muy bien, gracias, Feli. Martín, ¿me podrías decir qué sabes de Job, aparte de lo que dijeron las hermanas, o por ahí algo más para agregar? Martín, hermano Martín, si podés. Toca el celular, así, toca. Y aparece un micrófono abajo. A ver, toca el celular, Ahora ahí sí, sí. Bien. ahí está. A lo mío de Job, lo que me sorprende siempre es que hasta su esposa se había puesto en contra de Dios, diciéndole, ¿por qué no le reclamás ahora a él por todo lo que te sacó? Y sin embargo, hasta con la mujer confrontó, diciéndole que en la necesidad también él estaba. Nunca se levantó, hasta aunque perdió todo, siguió siendo fiel al Señor. Espectacular, gracias, hermano Martín, muy amable. Guillermo, ¿algo que agregar? ¿Algo que sepas de Job? Guillermo, si estás ahí. Si estás ahí, algo Hola que hermana, quieras. bendiciones. ¿Cómo anda, pastora? Sí, mira, agregando lo que dijo Feli, está espectacular lo que dijo, en cierta forma resumió todo, pero agrego a que Job, a pesar de que perdió todo, nunca se quejó, nunca decidió enojarse contra Dios. Y él fue siempre, él estuvo siempre firme, creyendo en Dios, y por su fe él recuperó otra vez todo lo que había perdido y más aún. Muy bien, excelente, muy amables. La idea es tener que esto que nosotros sabemos, eso lo vamos a ver ahora, pero también vamos a ver más detalles, más detalles. El autor del libro de Job no especifica el nombre de su autor, no se sabe. Puede ser que haya sido el mismo Job que escribió, puede ser Eliú, uno de los personajes que viene a hablar con él, puede haber sido Moisés o puede haber sido Salomón. Dice que la fecha de su escritura, de este libro, depende de quién haya sido el que lo escribiera, ¿sí? Se podría haber considerado que el libro de Moisés, de Job, haya sido escrito en la época de Moisés o de Abraham, porque hace mucho detalle de cuántos animales tenía, y eso era muy típico de decirlo en esa época, detallar cuántas cosas materiales tenía, ¿sí? Eh, y también se considera que pudo haber sido Salomón y alrededor de 950 años antes de Cristo. El tema es que no se sabe, no está especificado quién lo escribió a Job, pero uno de los pensamientos que había en esa época era, si algo te está pasando, estás haciendo mal, por eso te está yendo mal y tan rápido, o sea, tantas cosas malas te puede pasar en un rato, es porque vos estás haciendo algo malo, y si te va bien es porque Dios está con vos, porque jamás permitiría el dolor de un justo. Ese era el pensamiento de ese entonces, ¿sí? Vuelvo a repetir, si te va bien es porque Dios te bendice, porque haces bien las cosas. Y si te va mal y tantas cosas malas juntas, es porque algo malo
algo malo estás teniendo oculto, no nos damos cuenta, pero vos tenés algo tenés en tu vida. Ese es el pensamiento de ese tiempo. Vamos a ver. Dice que Job era de una ciudad de Uz. Uz. Es lejos de Israel, Uz. Job no era judío. Arranquemos que no era judío. ¿Sí? No pertenecía al pueblo judío. Es una historia que tiene 4 diálogos que se relacionan. ¿Sí? 4 diálogos. Ahora lo vamos a analizar a esos diálogos que aparecen. ¿Sí? Dios y Satanás es el primer diálogo que aparece acá. Dice, es un libro muy complejo, pero siempre hay un mensaje. Job nos da un ejemplo de confianza, con buena conciencia e integridad. Hay que enfocarnos en lo que podemos entender y no quedarnos donde no tiene aún humanamente explicación, ¿sí? Es muy importante considerar eso. Hay cosas que si nos ponemos a analizar mucho no tiene sentido humano, ¿sí? Nos va a doler y nos vamos a decir, es muy, muy malo todo lo que pasó, no se entiende. Pero busquemos entender lo que Dios nos enseña a través de este libro, ¿sí? Que es necesario que esté y que nos ayuda. Miren, en mi Biblia dice las calamidades de Job, no dice la tragedia, el accidente, las calamidades. En otra versión dice el sufrimiento del justo. No dice el sufrimiento del que se hacía el justo, el sufrimiento del justo. Y ese tiene que ser el título que resuma este libro, el sufrimiento del justo. Porque, hermanos, es acá donde está la realidad de nosotros como creyentes, hermanos. Es que nosotros podemos sufrir, aún haciendo bien las cosas, podemos sufrir. Está Job acá para darnos ese mensaje y está permitido por Dios que esté dentro de los 66 libros de la Biblia para que nosotros entendamos que el justo también puede sufrir. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello si yo estoy haciendo bien las cosas? Con Job todo cierra. ¿Se entiende? O llegamos a entender que está previsto eso. Está previsto. Miren, vamos a leer, por favor, capítulo 1. No vamos a leer todo, pero me interesa entrar en este libro que es tan hermoso y tan rico. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. 4 cosas, miren qué detalle. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas, o sea, tenía 10 hijos. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Evidentemente era un hombre bendecido por Dios. Todos diríamos lo mismo, cristianos y no cristianos, creyentes o no creyentes. Este está bien, a este lo bendice el de arriba, diría algunos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, versículo 4, e iba a sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. O sea, 10 sacrificios hacía. 10 sacrificios, porque tenía 10 hijos. Este era un papá que miren lo que pensaba. Qué padre, ¿eh? Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días.
¡Wow! ¡Qué perfecto! Papá también. Era un papá perfecto que presentaba a sus hijos delante de Dios y hasta pedía perdón por si las dudas que le hayan faltado a Dios. En su corazón, dice, ¿sí? Ni siquiera esperaba por algo que hayan hecho, por si las dudas que en su mente hayan pensado algo en contra de Dios. ¡Qué ejemplo de papá! ¡Qué ejemplo! Que iba a la presencia de Dios por otros, por sus hijos, ¿sí? Por sus hijos. Un día vinieron a presentarse. Ahora, esa es la presentación, hasta el versículo 5 es la presentación de Job. Esto es lo que pasaba en la tierra. En el mismo tiempo real de que esto pasaba en la tierra, en tiempo real, en el cielo sucedía lo siguiente. Vamos, escena número 2, cámara en el cielo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Paramos ahí, hermanos. Mire lo que hace la oración de un papá. Mire lo que hace el testimonio de un padre. Mire lo que lograba él con su vida. Dice, no le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene. Toda su conducta, toda su buena vida honrada, recta delante de Dios, traía cobertura espiritual a su familia, a sus bienes. Sí, es una enseñanza. Es una enseñanza que cuando uno da una cobertura a los demás por su vida. Y el Señor lo sabía y el diablo lo miraba. Y entonces le dice, sí, ¿cómo no le va a ir bien si vos lo bendecís? ¿Cómo no te va a honrar? ¿Cómo no va a hacer bien las cosas si es el hijo obediente lleno de bendiciones? Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Miren, este es un diálogo, el primer diálogo que aparece dentro del libro de Job, el primer diálogo. Dios habla con Satanás. Satanás, sí, dice, más vale que va a ser fiel. ¿Cómo no va a ser fiel si vos lo bendecís? Acá le algo. Y bueno, Dios le permite porque Dios es soberano por sobre todas las cosas. Satanás no tiene permiso de nada si Dios no lo deja. Soberanía de Dios, control de Dios. A él no se le escapó corriendo Satanás y dijo, yo voy a hacer lo que quiera con Job. No. Le permitió Dios, porque Dios demuestra su soberanía. Y también cómo conoce a sus hijos, porque Dios conocía a Job. Dios conocía a Job. Dios conocía a Job. Ni a un Job capaz que se conocía, pero Dios conocía el corazón de Job. Y miren lo que dice. Dice lo siguiente. Y un día aconteció que sus hijos e hijas iban a comer y beber vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada.
solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo. Tremendo. Una noticia, no terminaban de darle y entraba otro corriendo con una noticia más. Hermanos, acá hubo ladrones, secuestradores, vinieron, hubo una ruina no solamente financiera, hubo una destrucción de una familia, ¿sí? Financieramente quedó la ruina. Si a él no se le hubiera matado, no hubieran muerto sus hijos, él era una persona que pasó de la riqueza a ser una persona necesitada de la calle porque había perdido todo lo mencionado anteriormente lo había desaparecido. Lo único que a él le quedó eran los hijos hasta que entró alguien y le dijo, acaban de soplar un viento, imagínense, un viento fuerte, ¿sí? Y vino y se llevó a todos, un viento, los mató, tiró la casa, murieron aplastados sus hijos murieron aplastados. Qué noticias, qué tremendo varón, pero dice que él sí tomó la actitud típica que era ponerse un manto, ¿sí? Y rasurarse la cabeza, que era en simbolismo de humillación y de dolor, profundo dolor, pero él se postró en tierra y adoró. Si querés marcar eso, postró en tierra y adoró en medio del dolor, marcalo porque es ejemplo, marcalo porque lo vale el ejemplo de Job. Y él reconocía, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Seguía reconociendo a Dios en su dolor. Seguía reconociendo al Señor. Seguimos. Esto era lo que sucedía abajo. Aconteció que otro día, capítulo 2, seguimos hermanos, tenemos la Biblia abierta. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida.
Pero extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Una sarna, una enfermedad en el cuerpo, algo que pica. Nosotros sabemos que es la lepra, es la enfermedad de la piel, incurable, incurable, es una enfermedad que no tiene cura. Actualmente se ha transformado en una enfermedad en donde es crónica, pero no tiene cura, aún todavía no tiene cura. Y Jehová dijo, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Entonces salió e hirió a Job. Versículo 8, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Y acá aparece lo que alguien mencionó hoy. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Jehová, maldice a tu Dios y muérete. Qué tremendo, ¿eh? Ya está, ya está. ¿Para qué seguís siendo fiel? Tu integridad, hermanos, integridad habla de no hay fisura, no hay fisura, no hay dónde agarrarse, no hay pecado, no hay pecado, hermano. Su esposa le decía, su esposa, la persona más cercana le decía, todavía no te veo callado, todavía te veo que no te enojas, todavía no te veo insultando, todavía no te veo peleando contra Dios y blasfemando contra Él. Si te vas a morir igual, maldecido y morite. Mujer necia, la mujer sabia edifica la casa, la mujer necia tiene la boca rápida para destruir, ¿sí? No actuó como una mujer sabia, no actuó como la mujer virtuosa. Y 3 amigos de Job aparecen en escena. Acá aparecen 3 amigos. En este libro no se tiene una explicación humana coherente, pero todo tiene una explicación para Dios. Vuelvo a leer, en este libro no se tiene una explicación humana. ¿Cómo explicás que 10 hijos se pierden en un día? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica una enfermedad y tirado en la calle? Alguien que hace bien las cosas, que ni aun su ser más querido, más cerca, tiene algo de qué acusar. Vamos a seguir analizando Job. Enseñanza que aprendemos de este libro. Número 1. La soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Número 2. Cosas que vamos a aprender de este libro. El justo puede sufrir. El justo puede sufrir. Número 3. Se puede ser fiel a Dios aún en las peores circunstancias. Se puede. Job es un tipo de Jesús. Un tipo de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que es un modelo de Jesús. Que Jesús también es mucho mejor que Job, ¿sí? Porque Él nos dio salvación. Job no lo salvaba a nadie. No, sufría por Él. O sea, su vida no era por Él todo lo que le estaba pasando. Jesús sufrió en Él por nosotros, por otros aguantó. El diablo no hace nada si Dios no le da autorización. El diablo no hace nada si Dios no le da autorización. Son cosas que aprendemos de este libro. Vamos a seguir. Dijimos que se distinguen distintas conversaciones, diálogo entre Dios y Satanás, diálogo entre Job y sus amigos, diálogo entre Eliú y Job, que es otra persona que aparece en el libro, y diálogo entre Dios y Job.
4 diálogos. Vieron que la foto que aparece todo el tiempo es Job con lepra, tirado, y 3 amigos que aparecen en situación. Ellos se enteraron, dice que eran de distintos lugares, vamos a leer versículo 11, y 3 amigos de Job. Y 3 amigos de Job. Elifaz temanita, Bildad suita, Zofar naamatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Era una actitud de demostración que entendían el dolor, no entendían, sino que compartían, que estaban sufriendo como él. Desde lejos, acuérdense que tenía lepra, así que desde una distancia prudencial, ellos estaban ahí frente a Job. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Qué tremendo, tremendo. Y ahí vemos que Job empieza a maldecir el día de su nacimiento. Él no habla, no se enoja contra Dios, sino, ¿para qué me hiciste vivir, Dios? ¿Para qué? ¿Para sufrir todo esto? ¿Vos me hubieras dejado, no? Él habla, pero escuchando todo eso, el que va a aparecer, el primero que va a hablar en el capítulo 4, yo no lo voy a leer, pero me gustaría después que ustedes tengan una re gana de escuchar a estos varones, ¿sí?, que hablaron. El primer amigo de Job que se anima a hablar es Elifaz. Y dice, primero en hablar sobre su situación. Acuérdense que estuvieron 7 días calladitos ellos, callados. Y después se animaron a hablar. Él trató de animar a Job a reflexionar sobre su situación. Él empieza a decir, yo creo que vos sos culpable de algo que pasa, es por algún pecado que vos cometiste, porque Dios es justo y Él castiga. ¿Sí? Le empieza a hablar a Job, le dice, vos te tenés que analizar. Es muy pastoral Elifaz. Habla de una manera muy suave, pero ese es el mensaje que él quiere dar. Es, algo habrás hecho, Job, tenés que analizarte, reflexionar sobre tu vida, ¿sí? Algo cometiste, por algo será que estás en estas condiciones. Elifaz le llama la atención, ¿sí? Y habla con él, con Job. Vamos al segundo. El segundo que habla es Bildad, en el capítulo 8. Es más tradicional en su enfoque y se basa en la sabiduría y la tradición para argumentar que los malvados son castigados y los justos recompensados, ¿sí? Él va a hablar, él se va a apoyar, ¿sí? Él va a tener argumentos, ¿sí? Para acercarse a tratar de justificar por qué los malvados son justificados, son castigados y los justos son recompensados. ¿Sí? Él va a hablar y le va a decir, algo malo hiciste, mira, si hubieras hecho bien, te hubiera ido bien, pero algo malo hiciste, ¿sí? Y da toda una explicación, porque le dice, Dios es justo, dice, proclama la justicia de Dios, Dios es justo. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Sí? Y le dice en el versículo 8, miren lo que dice. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas, disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra.
¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? ¿Sí? Él está hablando, analizar el pasado, ¿sí? Todo, esa era la conversación que venían a traerle los amigos de Job. Vamos al tercer amigo. El tercer amigo se llamaba Sofar. Capítulo 11. Este es más directo y es acusador. Es el más duro de los tres. Él lo acusa de maldad a Job, ¿sí? Él lo acusa. Él se pone muy duro y dice, te tenés que arrepentir de tus pecados, buscar perdón de Dios. O sea, ya fue más directo, más duro, ya no fue pastoral como el primero, no fue argumentativo como el segundo, directamente lo acusó a miren lo que dice en el versículo 13. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y las echares de ti, y no consistieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. ¿Sí? Muchas veces leemos este versículo para evangelizar a los perdidos, pero este hombre se lo dijo a Job, que no tenía nada de que acusarlo, ¿sí? Estaban acusándolo los amigos. Y este fue bravísimo. Mira, si vos te arrepentís, Dios te va a ayudar, pero te tenés que arrepentir, le decía. ¿Sí? Así fue, hasta que también nosotros tenemos que reconocer que los amigos de Job representan los pensamientos humanos, la mirada del hombre frente al sufrimiento y la justicia de Dios. Lo que ellos demuestran es, así piensa el hombre, así somos nosotros, somos de pensar rápidamente, si le va mal, algo hizo. Si le está faltando aquello, en algo está metido, algo oculto hay en su vida, ¿sí? Y Dios le castigó. O sea, nosotros creemos conocer la justicia de Dios, ¿sí? Creemos conocer cómo Dios actúa, ¿sí? Y tenemos esa forma de hablar rápidamente frente a situaciones. Vamos a ver que frente a todas las cosas que dijeron estos varones, yo le voy a decir una cosa, que el Señor, ¿sí? va a defender, estoy buscando, porque es toda una conversación, si ustedes buscan todo, conversación, después aparece un joven en el capítulo 32, alguien que estaba viendo toda la secuencia, la charla, y él también, él dice en el versículo 6, 32, 6, dice, yo soy joven, vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declarar mi opinión. Yo decía, los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Otra persona más que se puso a opinar, ya no era anciano, era alguien joven que también se puso a opinar de todo lo que estaba pasando Job, otro más que vino a opinar. Y yo quiero ir a donde empieza Dios a hablar, ¿sí? Empieza Dios a defender en el capítulo 38. Jehová convence a Job de su ignorancia. ¿Sí? Le empieza a decir, no, todo lo que ustedes están pensando, diciendo, no es así, ¿sí? Él empieza a hablar y empieza a hacerles preguntas. Miren el versículo 4, observen el 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hámelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes?
¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojos. Miren, hermanos, acá empieza el Señor a hablar, ¿sí? Y empieza primero a criticar la falta de comprensión de ellos, ¿sí? Le empieza a retar, ustedes están hablando cualquier cosa, ¿dónde estaban ustedes cuando yo hice la creación? ¿Dónde estaba? ¿Y por qué están hablando tantas pavadas? ¿Sí? Le llama la atención. Le dice que han hablado incorrectamente, ustedes hablaron mal. Y después lo defiende a Job, defiende la integridad de Job, vuelve a reconocer que Job no hizo nada malo, ¿sí? Él reconoce que él lo conoce a Job y él no hizo nada malo. Y habla sobre su poder y sobre la soberanía de sí mismo, de Dios, ¿sí? Y cuando Job escucha a Dios, miren lo que él confiesa, ahí, tirado con lepra, no se curó todavía, está en su enfermedad, está en su dolor, perdió familia, perdió todos sus bienes, no tiene nada, tiene una esposa ingrata, tiene amigos incorrectos que le están hablando. Miren a la conclusión que llega a este varón. Capítulo 42. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, versículo 3, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Versículo 5, de oídas te había oído, hasta ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti, tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Y fueron pues Elifaz, Bildad y Zofar, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Job ahí oró, ¿sí? Él primero dijo, la verdad que yo hablaba lo que no entendía de Dios. Ahora te conozco, Dios. Él se le terminó la prueba mental, hermanos, porque conoció a Dios en su prueba, ¿sí? Le llegó el final del día malo porque él lo entendió a Dios. Entendió que no conocía nada a Dios. Llegó a conocer más profundamente a Dios en la prueba. Estaba en la prueba. Y miren lo que le dice Dios. Él reconoce su integridad y dice, ustedes muchachos vayan a hacer una ofrenda porque están perdidos. Y para que yo no los agarre, le voy a decir a Job que ore por ustedes. Y miren lo que pasó cuando oró Job. Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. En la aflicción que él tenía, sale de su vida, la aflicción, la preocupación de ¿qué pasó acá con mi vida? Las preguntas, las 1000 preguntas, sin pecar, porque uno puede preguntar a Dios, pero no faltarle respeto, porque uno es familiar de Dios, uno le habla a Dios, pero no le falta el respeto. Él no le faltó el respeto, él no lo mandó a la China a Dios. Él dijo, Dios, yo te hice mal, ¿para qué me hiciste? Y hubiera matado, Dios,
yo no tengo por qué vivir, pero él no estaba, él no le faltó el respeto nunca a Dios, él no lo basureó a Dios, no lo maldijo, él se maldijo a sí mismo, pero él a Dios no le dijo nada malo. Dice, cuando Jehová quitó la aflicción, él hubo orado por sus amigos, aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus... Miren cómo vino la bendición de Dios. Observen. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. O sea, hasta acá no había aparecido nadie. Ahí empezaron a venir familiares. Y empezaron a donarle, dice, cada uno le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Yemima, el de segundo Sesia, el de la tercera Kerem. Y no hubo mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Después de eso, Después de eso, 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. O sea, primera generación es él, segunda generación sus hijos, tercera generación sus nietos, 4ª generación hasta los bisnietos. Hasta los bisnietos. Y miren de qué manera murió, porque tuvo 140 años. ¿Qué? Ahí en un asilo, ¿no? Dice, murió Jehová, murió Job, viejo y lleno de días. Lleno de días. ¿Sabe qué quiere decir? Disfrutó su vejez. Disfrutó su vejez. Hermanos, anhelemos disfrutar nuestra vejez. ¿Sí? Hay formas y formas de llegar a la vejez. Que podamos terminar de buena manera, disfrutando los últimos días. Disfrutó, lleno de días. ¿Sí? No de amargura. Ya él había sufrido demasiado. Él había sido defendido por Dios. ¿Y cómo fue el proceso, verdad? Que en el proceso realmente sus mismos familiares, sus mismos personas cercanas comenzaron a donarle, ¿sí? Dios empezó a tocar los corazones y no es que así de un día para otro, sino que empezaron, le ofrecieron, le dieron y ahí empezó nuevamente Dios a prosperar todas las cosas. Pero, hermano, marca que él tuvo que orar por sus amigos, ¿eh? Él tuvo que orar por sus amigos. Los que le vinieron a consolar, él tuvo que interceder delante de Dios, porque vinieron equivocadamente. Fueron más sabios cuando estuvieron callados 7 días en silencio que los días que hablaron de parte de Dios, supuestamente. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos a consolar a gente y no nos mandó Dios a decir las cosas que decimos, ¿sí? Y matamos a las personas. La estamos pifiando mal, porque estamos mirando las cosas sin la mirada de Dios. Tenemos que tener sabiduría de Dios para consolar, sabiduría de Dios para animar, para sostener, guiados por Dios, bajo el Espíritu Santo, no por lo que vemos. Ellos se guiaron por los tiempos de ese entonces. No, vos estás en re pecado, porque al que le va mal es porque Dios no lo bendice. Dios te maldijo. El justo también puede sufrir. El justo también puede sufrir. Y nosotros ya vemos como el máximo, ¿sí? Héroe máximo de creyente. Amén. Una persona. Y yo te voy a decir una cosa. Hasta Job tuvo una prueba, pero tuvo un principio y tuvo un fin. ¿Sí? Esto no le duró toda la vida, esto no fue de años, esto fue un tiempo, ¿sí? Un tiempo no alargado, no habla de años, es un tiempo de charlas, son diálogos, se cortó. Las pruebas tienen un principio y las pruebas tienen
un final, ¿sí? No todo dura toda la vida. Amén. El día malo llega a su fin. Dice, y habiendo terminado el día malo, estéis firmes, ¿sí? Dice la palabra de Dios también en el libro de Efesios, ¿verdad? Que habiendo terminado el día malo, permanezcamos firmes. Y así lo encontró, y yo te vuelvo a repetir, el día de finalización de su prueba, creo que fue el día que mm, él dijo, ay, conozco que todo, que yo hablaba lo que no entendía, más ahora mis ojos te ven. Ahora él llegó al punto máximo. Hermanos, a veces nuestro peor momento puede ser nuestro momento más apegados en la comunión con Dios, porque él estaba en su punto máximo de entendimiento de las cosas de Dios. A los ojos del mundo, qué mal que está este tipo, y a los ojos de Dios estaba en su plenitud espiritual, ¿sí? Porque estaba conociendo más a Dios en profundidad. Y él se reconocía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¡Qué loco! Y estaba en la prueba todavía, ¿sí? Y estaba en la prueba, estaba tirado. Y él estaba reconociendo al Señor. Hermanos, 20:36, hacemos un cortecito y enseguida seguimos. ¿Están bien? Háganme así. ¿Van bien? ¿Van entendiendo? ¿Está buena? ¿Está bueno, Job? Me encantó a mí. Está buenísimo, Job. Una bendición. Cómo me ministra mi vida. Cómo llena el alma. Nos tomamos unos minutitos. Dios te bendiga. Cortamos. A ver, llevamos pausa. Hermanos, talán, 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 talán. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a estar continuando. Voy a compartir continuación. Ahí está. Bueno, espero que me escuchen. Van a verme, van a escuchar por otro lado. A ver, ahí me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, ahí me escuchan. Ahí hay que apagar. Bueno, vamos a continuar vamos a continuar con el libro de los Salmos, segundo libro poético que hoy vamos a ver, ¿sí? El libro de los Salmos es el libro más largo de la Biblia, ¿verdad? Eso lo sabemos, que tiene 150 libros, 150 capítulos, perdón, 150 capítulos. ¿Quién escribió los salmos? El rey David escribió 73 salmos. David. Hay 50 salmos que no se sabe de quién lo escribió, ¿sí? Voy a mencionar los otros que sí sabemos. 73 de esos 150 lo escribió David. 50 desconocidos. Vamos por los otros fueron escritos por Asaf, los hijos de Coré, Salomón, Moisés, Emam y el Ezraíta, ¿sí? Generalmente, donde no saben quién escribió, ustedes se van a dar cuenta porque el título no dice quién lo escribió. O si no, dice, por ejemplo, el Salmo 3 dice, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo, ¿sí? Voy a dar otra vuelta, sí. El Salmo 51, Salmo de David. Voy a ir al Salmo 48,
A ver, Salmo 48. ¿Qué dice el Salmo 48? Salmo 48 dice, Salmo de los hijos de Coré, ¿sí? El 49, Salmo de los hijos de Coré. ¿Saben cuáles son los hijos de Coré? Era de la época de Moisés. De los hijos de Coré. Coré fue el que le hizo una rebelión a Moisés, ¿sí? Pero él se rebeló, los hijos no se rebelaron. Murió Coré en la rebeldía, pero sus hijos no, se quedaron del lado de Moisés, se sujetaron y no murieron sus hijos. Y fueron levitas, ¿sí? Bueno, y estamos. El libro de Salmos, ¿sí? En el capítulo 1 y 2, no sabemos quién es el anónimo, el autor, ¿sí? Que es anónimo. Vamos a mirar y lo vamos a leer porque arranca con una bienaventuranza. Me gusta arrancar con un ejemplo, ¿sí? De esto, en el 1. ¿Lo tienen todos a la Biblia? Al capítulo 1, ¿sí? Está la linterna prendida. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El capítulo 1 tiene que ver con una bienaventuranza con respecto a aquella persona que ama a Dios, que se esfuerza por Dios. Mire, estaba leyendo en otra Biblia, en otra versión, y les quiero leer, dice, bienaventurado el hombre que no anda con compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Cuando habla de la persona que es escarnecedora en la Biblia, se refiere a la persona burlona, que se burla de Dios, que no cree en Dios, entonces es una persona burlona. Entonces, ¿cómo yo voy a estar con alguien que se burla de Dios? Yo no tengo que estar compartiendo ni un asiento con esa persona. O sea, una cosa es papel evangelista, yo predicadora, usted predicador, porque sabemos que todos tenemos que evangelizar y tenemos que acercarnos a alguien a evangelizar. Pero yo le voy a decir una cosa. Otra cosa es tener amistad. Me gusta la compañía de esta persona y esa persona a mí no me puede dar nada, no me puede aconsejar nada, porque sus consejos son malos, porque su vida no corresponde a alguien que ama a Dios. ¿Sí? Pastora, Señora. cuando vos decís escarnecedores, ¿qué significa se burla? ¿Se burla de Dios específicamente o es una persona que se burla directamente? No, de Dios, de Dios. El escarnecedor es alguien que se burla de Dios, es un burlador de Dios. Una persona que se burla de Dios. Se ha sentado con gente que se burla de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Acá antiguamente decía, y en el Torá está su delicia. Acuérdense que nosotros hoy tenemos esta Biblia, pero ellos se manejaban con los con la ley, ¿sí? Con la ley, con el Pentateuco. Esa era la Biblia que ellos tenían, el Pentateuco. Entonces dice que en la ley está su delicia. Ellos estaban considerando muy importante estar pensando en esto. Esto no quiere decir que yo ande con la Biblia por todos lados así, me voy al baño con la Biblia, estoy caminando con la Biblia, me voy caminando, cocino con la Biblia, porque
no tiene sentido en esa forma, sino que a lo que se refiere es que tiene que ver con tener la meditación de día y de noche, ¿sí? Meditar en la palabra de Dios, meditar de día y de noche, ¿sí? Estar en la mente, que esté la palabra de Dios en nosotros, ¿sí? Y hace la explicación de que hay alguien que tiene ya bajó, muy bien, que tiene la ley meditándola de día y de noche, ¿sí? Piensa en Dios, piensa lo que opina Dios, siempre todo lo relaciona con, ¿será bueno que haga esto? ¿Estará bueno tomar esta decisión? Todo lo filtra con Dios, no se guía por malos consejos, ni por lo que los demás hacen, sino realmente medita en lo que piensa Dios antes de tomar una decisión, porque uno constantemente está tomando decisiones. Por día dice que uno toma 2000 decisiones aproximadamente en un día. Desde el momento que te levantás y te decidís levantar, es la primera decisión que tenés en el día. Muchísimas decisiones estamos tomando continuamente, ¿sí? Y hay consecuencias de este camino de esa persona, que no anda en consejos de malos, que no anda en camino de pecadores, ni se sienta, o sea, no disfruta de personas que se están burlando de Dios. En el capítulo 2 habla específicamente de la promesa del Salvador, específicamente hace una referencia, es una profecía de Jesús, está hablando de Jesús. No lo voy a leer porque estamos más avanzados y quiero continuar. A partir del capítulo 3 al 41 son todos escritas por el rey David. Todos esos pasajes específicamente tienen que ver con el rey David, ¿sí? El libro más largo de la Biblia tiene 150 capítulos. Fue conocido como el himnario de los hebreos, porque es como que tiene canciones también, ¿sí? Aproximadamente fue escrita entre 1000 antes de Cristo, que tiene que ver con Moisés, con los hijos de Coré, y 400 antes de Cristo. Entre 1000 y 400, o sea, durante 600 años hubo distintas personas que escribieron los salmos. No se conocieron entre sí, David no conoció a Moisés, pero escribieron salmos. Después hubo personas que al recolectar todos los salmos, ¿sí? Con sabiduría fueron armando no es por antigüedad, Moisés va primero, sino que le fueron dando una continuidad a los salmos, ¿sí? Un detalle que yo le quiero decir, hermanos, es que cuando el número antes de Cristo es más grande, ¿sí? Quiere decir que está más lejos del nacimiento de Jesús. Cuando es más chiquito, quiere decir que está más cerca del nacimiento de Jesús. Dice, fue escrito 1000 años antes de Cristo. 1000 años antes de que naciera Cristo. Y entre el año 1000 y el 400 pasaron 600 años. En 600 años escribió los salmos, ¿sí? Con distintas personas. Vamos a continuar. Dice que el libro de los salmos refleja la relación entre el individuo y Dios. ¿Qué le ofrece el individuo a Dios? Le ofrece alabanza, adoración, súplica, arrepentimiento y gratitud. Y voy a ver, pues le puse este dibujito y me tapó la palabra. Y gratitud, ¿sí? Y gratitud. ¿Ok? Vamos a seguir mostrando las imágenes. Ahí está. Cada salmo es algo, o es una alabanza, o es una adoración, o es una petición, o es un arrepentimiento, o es una gratitud, ¿sí? El libro de los salmos está dividido en 5 libros, a partir del capítulo 3, ¿sí? En 5 libros. El primer libro de los salmos, el primer libro, empieza en el capítulo 3 al 41.
¿sí? El segundo libro empieza del 42 al 72 y tiene que ver con la búsqueda de Dios y alabanzas. Del 73, vamos a buscar el 73, busquen todos 73. Vamos a ver, 7.3, 7.3. El Salmo de Asaf. Del 73 al 89 hay preguntas sobre la justicia de Dios, ¿sí? Sobre la justicia de Dios. Por ejemplo, el 74 dice, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? ¿Sí? Hay preguntas, hay preguntas. Y todo con respecto a Dios. Todo con respecto a Dios. Del 90 al 106, gratitud y adoración. Del 90, por ejemplo, yo me estoy acordando del Salmo 91, que es muy conocido, ¿sí? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, ¿sí? Tiene que ver con gratitud y adoración. Y del 106 al 150 se refieren a gratitud y súplicas, ¿sí? Y pedidos. Vuelvo a repetir esto. El libro de Salmos es un solo libro que se divide en 5 libros. El libro de Salmos se divide en 5 libros, ¿sí? Vamos a continuar. En el libro de Salmos, todos los pasajes hablan del carácter de Dios, muestran algo de cómo es Dios, que Dios es accesible, que Dios libera, que Dios es eterno, que Dios es glorioso, que Dios es bueno, que Dios es gracia, que Dios es grande, que Dios es santo. Mire todas las características de Dios, cómo es Dios, que Dios es bondadoso, Dios es altísimo, Dios es omnipresente, omnisciente, es poderoso, que Dios cumple sus promesas. Yo quiero hacer una tarea con ustedes ahora en vivo y en directo. Quiero que busquen algún salmos y me digan, este salmo se refiere a que Dios es bondadoso. No, este salmo me dice que Dios es bueno. Bueno, búsquenme un pasaje o un salmo donde haga Pastora, el referencia. Salmo 107. El Salmo 107. Sí, ¿Qué dice? alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Genial, muy bien, genial. Otra persona, por favor. Otra característica de Dios que aparezca en el Salmo. Felicita. Salmo 103, 6. Jehová el que hace justicia y derecho a todo lo que padecen violencia. Muy bien. ¿A qué lo relacionarías de todo lo que dijimos? Igual aparece algo, pero ¿cuál es el carácter de Dios que aparece? Es un Dios de justicia. De justicia. Muy bien. Mirá que en la lista no aparece, pero es válido lo que vos dijiste, así que excelente. Bien. Otro que hable del carácter de Dios. Todos muestran algo. Pastora, acá Yani. Yani, dale. Sí, Salmos 23, ciertamente es bondad y misericordia, me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Janina, ¿cuál es el carácter de Dios en ese pasaje? ¿Cómo es Dios? Que es misericordioso y bondadoso a pesar de todo. Muy bien, excelente. Vos tenés que decir Dios de bondadoso, listo. Excelente. Muy bien, Yani. Martín, Yo, pastora, sí, no puedo encontrar el número del salmo, pero es que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, por verdes campos me pastoreará. Salmo 23. Ahí está Martín.
43. Ahí está, lo voy a encontrar. Bien, Ahí el Señor omnipotente está ayudándonos, está constantemente con nosotros, dándonos por prueba de fe, que Él está siempre con nosotros. muy bien, omnipresente. Bien. En ese mismo pasaje dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Habla de su presencia. Bien. ¿Otro? Dos más. ¿Quién? Salmos 97. A ver, léelo. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese las muchas costas, nubes y oscuridades alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justo, Dios justo. Y muy bien, sí, sí. Excelente. Y Dios es justo, la justicia de Dios. Muy bien. El poder de Dios también, que Dios tiene poder. Dios es poderoso. Uno más. ¿Alguien más que pueda leer algún pasaje que hable de cómo es Dios? Pastora, Yani de nuevo. Yani, El Salmos 34:8. Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que en él se refugia. espectacular. ¿Y qué carácter de Dios muestra? Dios es bueno. Que Dios es bueno, Muy bien, Luciano. Lo soplaste muy bien, Luciano. Muy bien. Lucho. Mucho. Muy bien. Espectacular, hermanos. Excelente. Ahí yo no sé por qué. Entonces ya vamos a seguir. Dice, el libro de los Salmos usa imágenes para destacar la relación de Dios con el hombre, ¿sí? Están escritos en forma poética. Recién dijo el hermano, Jehová es mi pastor y nada, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué Dios me va a hacer dormir en un jardín a mí? Es un simbolismo en donde hace que Dios es el pastor y nosotros la oveja. Es un simbolismo, ¿sí? Cuando dice, será como árbol plantado junto a aguas de reposo, Salmo 1, tiene que ver ¿con qué tiene que ver eso? Con un simbolismo. Está diciendo que va a ser una persona firme, que se va a mantener firme alimentándose de Dios, de la palabra de Dios. Bueno, esas son imágenes que habla para destacar la relación de Dios con el hombre. Están escritas en forma poética. Hay variedad de temas, ¿sí? La gratitud, la lamentación, alabanza, adoración. También hay peticiones, ¿sí? Si yo leo, vamos a suponer, y ustedes quiero que me digan qué tipo de tema trata esto. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado. ¿Qué es? ¿Qué Lamentación. tipo? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Bien. Súplica. Sí, sí. Tiraría más arrepentimiento, ¿sí? Porque lamentación es, ay, ¿por qué los enemigos? Vamos a buscar un ejemplo de lamentación. Algo que empiece como sufrimiento. Ni siquiera es oración, estoy sufriendo esto, los enemigos me persiguen. ¿Vieron cuando? Sí. A ver, si buscan uno. A ver, acá me dice que 43, vamos a ver 43. A ver si.
Dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Tiene que ver está lamentándose, ¿sí? Está sufriendo algo y está pidiendo auxilio a Dios, ¿no? Se está lamentando, pero es un pedido también de oración. Todos los salmos expresan fe y se refiere, todo tiene que ver con Dios. Nadie hace referencia a otra cosa en cada pasaje, todo tiene que ver con Dios. Nadie va a estar diciendo, a ver, ¿cómo se puede obtener dinero? No tiene otra historia, otro fin que hablar de la comunión con Dios. Bueno, a continuación, hermanos, lo que voy a mostrarles es lo siguiente, la evaluación. Yo a ustedes les voy a hacer tarea, no por como venían haciendo, porque yo soy más de mirar el trabajo individual de ustedes. Me gusta, prefiero que se tomen más tiempo, pero me gusta esto como hicieron recién, que revisen la Biblia, la toqueteen, porque a veces sentate ti y bueno, prefiero quedarme más tranquila si hacen esto. Y sé que lo van a tener que hacer, no le puede ayudar ni la inteligencia artificial. Dice así, elijo un versículo y copio de Job. Número 1, donde mencione la integridad de Job. ¿Sí? Un versículo, lo copio, donde mencione la integridad de Job. Con uno ya me basta. Un versículo y lo copio donde es acusado por un amigo de tener algún pecado no confesado. ¿Sí? Busquen entre sus buenos amigos a ver cuál es uno que haya, le marque, vos estás en pecado. Número 3, donde Job se defiende de las acusaciones, ¿sí? Donde él pone defensa, un versículo. De todo quiero un versículo que haga referencia a eso. Donde demuestre que Dios defiende a Job. Un versículo que haga referencia a la defensa de Dios sobre Job. Que se refiera a que Job, aún en lo peor de las noticias, se mantuvo fiel. 6. Donde Job reconoce que conoció más a Dios en la prueba. Un versículo que haga referencia a que él conoció más a Dios. Después necesito que escriban A, B y C. ¿Qué aprendiste de Job? ¿Sí? Algo que hayas aprendido nuevo de Job. Salmo, atiente con este. Elijo 2 salmos, qué sé yo, 32 y 23. ¿Qué tipo de salmo es? Es de gratitud, es lamento, de oración, búsqueda de Dios, ayuda, arrepentimiento, de alabanza, de adoración. Voy a poner acá alabanza de adoración porque si no, no lo van a mencionar. Es importante que también... acá estaba. Bien. Bueno, ¿qué carácter de Dios se muestra? ¿Sí? ¿Qué te muestra de cómo es Dios? Y también decir quién escribió. Recuerden que si no dice el nombre, quiere decir que es autor anónimo, ¿sí? O si no, sí o sí aparece el nombre. Dice quién escribió abajo del título. Y verifiquen si hay algún simbolismo entre Dios y el hombre. Supongamos, el Salmo 23, hay un simbolismo de que Dios es el pastor y nosotros las ovejas, ¿sí? Entonces, bueno, son 2 salmos, tampoco les pedí que escriban nuevamente el Salmo 150 capítulos, son 2 salmos que eligen y lo hacen. Lo van a hacer en su cuaderno, sacan una foto y me lo envían, ¿sí? Lo único que les pido es que la tarea de Job, escriban el versículo, lo copien, porque si me ponen Job 1:4, yo tengo que buscar de a uno, es un lío. Háganme el favor de transcribir se llama eso, escribirlo completo.
al versículo. ¿Para, ¿Entendieron? ¿para cuándo, pastora? ¿Para cuándo Y tenemos que entender? escúchame, la clase que viene es lunes, para el domingo a la noche, así yo puedo corregirlo, o sea, hasta el domingo a la noche, ¿para qué? Para que yo pueda tener el tiempo de que máximo el lunes a la mañana lo pueda corregir, máximo. Tampoco me manden todo justo máximo el lunes, pues yo preparo la clase. Así que, hermanos, ahora ya está, ya dejo de compartir y voy a despedir a todos los que están ahí y voy a hablar con los que están en clases. Que Dios los rebendiga, hagan la tarea los que están en YouTube, por favor, y le doy gracias a Dios por su vida. Las preguntas las va a mandar por WhatsApp. Sí, sí, Ah, espérame genial. que despido a los de YouTube, así ya empiezan a hacer la tarea ellos y me quedo con los que están en vivo. Dios los bendiga, hermanos de YouTube, hagan la tarea y sigan firmes. Bueno, ahora me quedo con